Hola chicos, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy continuaremos con el curso de Ciencias Sociales con el tema de categorías sociales. Primero vamos a comenzar con una definición. Sociedad, quizá ya la hemos revisado en diversas ocasiones en clase, pero es importante volverla a ver. ¿Cuál es una definición de estas? Conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Eso nos menciona qué es la sociedad, el tiempo es importante, el espacio y todas esas personas, sus costumbres, tradiciones, todo lo que llevan es importante para formar una sociedad. Esta es una definición. Otra definición se dice que este término como una agrupación de personas que constituyen una unidad con la finalidad de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. Así podemos definir la sociedad como un conjunto un conjunto organizado, perdón, de individuos que siguen un mismo modo de vida. Al final hay diferentes definiciones de sociedad y aquí nos menciona que es una forma de cómo organizarnos. ¿Para qué? Para poder sobrevivir como especie. Esto es muy importante, no todos podríamos conseguir todo lo necesario por sí mismos y es por eso que debemos de dividir las actividades. Y una actividad que les voy a dejar en Classroom, chicos, es que ustedes creen su propia definición de sociedad para que vayan tomando apunte. De todas maneras lo voy a colocar igual en Classroom para que con sus propias palabras realicen una definición de sociedad, ¿vale? Vamos a continuar. Clases sociales. Las clases sociales son un tipo de clasificación socioeconómica empleada para establecer los grupos en los que se divide la sociedad tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos. Se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según una serie de criterios compartidos con respecto a lo social, lo económico, la riqueza, ingresos monetarios, ocupación laboral, acceso a la educación, poder político, poder adquisitivo, creencias, valores, hábitos de consumo, entre otros. Esto es importante, chicos. Dentro de una sociedad siempre se van a manejar clases sociales. Dependiendo de los diferentes autores que hemos estudiado, se puede mencionar cuántas clases sociales existen en una sociedad, pero siempre este punto eh, va a variar dependiendo del, eh, de la doctrina que ustedes estudien. Ahorita vamos a revisar solamente dos, pero quizá muchos manejan este tipo de clases sociales. A continuación se presentan los tipos de clases sociales según las desigualdades principales de carácter económico y posesión de bienes. ¿Por qué voy a comenzar con esta? Que es la clase alta. Ustedes siempre se han manejado, comúnmente manejan este tipo de teoría eh, y ustedes los que conocen es la clase alta, la clase media y la clase baja. Pero al final hay diferentes autores que manejan otro tipo de clases. Comenzamos con la clase alta. Es la conformada por aquellas personas que obtienen ingresos económicos superiores a lo estimado. Esta clase está compuesta por empresarios, profesionales de prestigio, presidentes de importantes asociaciones, celebridades del arte y el entretenimiento, deportistas reconocidos, líderes políticos o financieros, entre otros. La clase alta, pues al final es la que tiene mayor riqueza y, y al final, pues sus actividades son muy diferentes a los de la clase baja o la clase media. Ellos por su nivel adquisitivo pues pueden darse una vida de lujos, a lo mejor tienen mejores estudios, a lo mejor tienen mayor cultura, pueden manejar algún deporte, muchas cuestiones que a lo mejor en otro tipo de clase pues no se podría realizar. Clase media. Es la más extendida y predominante en la sociedad. Hay quienes la subdividen en clase media y clase media baja, según el nivel de educación y los ingresos de los individuos. Quienes conforman esta clase tienen acceso a la educación media superior, empleos estables y competitivos, poseen vivienda propia, pueden acceder a diversos bienes
y servicios, costear gastos de salud, entre otros. Este grupo se encuentran los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los científicos, los educadores, los emprendedores, los obreros, entre otros. Al final, esta teoría nos maneja también la clase media, en la cual pues están ciertos profesionistas, ciertas personas que ya tienen un nivel económico un poco más, más abajo que la clase alta, pero aún así pues cuentan con lo suficiente para pues poder ir creciendo. Y una característica de ellos es de que pues trabajan y se esfuerzan diariamente. ¿Para qué? Pues quizá para en un momento estar en la clase alta. Algo difícil que vamos a explicar en clase, eh, ustedes piénsenlo, ¿en verdad creen que en un momento una persona que esté en clase media pueda llegar a ser parte de la clase alta? ¿O cuáles son las cuestiones que le perjudica llegar a eso? ¿Es fácil llegar a ser de la clase alta cuando eres de la clase media o de la clase baja? Ustedes piénsenlo, chicos, y pues vamos a escuchar su opinión en clase, ¿vale? Clase baja. Está compuesta por las personas que carecen de recursos económicos para acceder a diversos bienes y servicios básicos, acceder a educación y costear una alimentación sana y balanceada. Las personas de clase baja no poseen vivienda propia o vehículos particulares, además suelen vivir en las zonas vulnerables o con grandes riesgos de peligro. En este grupo se encuentran los trabajadores informales, empleados domésticos, obreros de diversos sectores productivos, personas desempleadas, quien no consiguen un empleo establece entre otros. Al final la clase baja, pues nos decía en la diapositiva anterior que la clase media era la más predominante. Pero ustedes qué dicen, chicos? ¿Hay más clase baja o más clase media en el sector donde ustedes viven? O simplemente la pregunta de qué clase perteneces, qué clase crees que perteneces. Y al final, pues la mayoría de nosotros o la mayoría del sector en la población donde nosotros estamos, pues tiene ciertas características. No, la mayoría de nosotros o muchos de nosotros no poseemos una vivienda propia, ni vehículos particulares. Y además que vivimos en zonas vulnerables. Eso lo vamos a revisar en clase, cómo se determina una zona vulnerable en un territorio. Esto es importante, chicos, hay que determinarlo, pero recuerden, esta teoría comúnmente lo manejan ciertos autores. De hecho, revisamos ciertas teorías en clase en la cual nos dice que pues debe de haber esa clasificación de clases. Pero no todos los autores manejan eso. Es por eso que vamos a revisar también las clases sociales según Carlos Marx. El sociólogo Carlos Marx presentó nociones diferentes acerca de lo que consideran como clases sociales. Para Marx, las clases sociales se pueden definir de dos maneras solamente, desde la relación que tienen los individuos con los medios de producción y la forma en que obtienen sus rendimientos económicos. La conciencia de clase que cada grupo social tiene. De estas nociones surge el concepto de lucha de clase, con la cual Marx buscó exponer la rivalidad entre las clases sociales, especialmente entre la burguesía y el proletariado como consecuencia del sistema capitalista. ¿Qué pasa? Para Carlos Marx no existe la clase media, para él solamente existe la clase alta, que es la burguesía, y la clase baja, que es el proletariado. Todas las personas que son pobres y, o que no tienen la propiedad de los medios de producción son del proletariado. Para Carlos Marx es muy muy importante ese concepto. ¿Por qué? Porque debemos de tener esa conciencia de clase. Para Carlos Marx la conciencia de clase es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros o parte de la población decide ser parte de la clase media. ¿Y qué pasa? Al creerse de la clase media, pues obtienes un trabajo más o menos bueno, no sé, de gerente, de supervisor. ¿Y qué haces con esos trabajos? Al final sigues eh, de alguna forma defendiendo los derechos del burgués, de esa persona que tiene la riqueza.
sigues velando por el interés de ese burgués en vez de velar por los intereses del proletariado. Es una teoría algo extensa lo que menciona Carlos Marx, pero es importante reconocer que solamente la burguesía son las personas que tienen la propiedad de los medios de producción, que al final en México es muy poquito porcentaje de las personas. Imagínense un pastel, pues si es una rebanada, solamente esa rebanada son los que son en verdad de la clase alta o burguesa dentro de México. Y todo lo demás que queda de pastel, pues es toda la población, que al final no son burgueses, son parte del proletariado. Aquí les dejo una pequeña pirámide porque hay otras formas en la cual también menciona que puede haber clase alta, clase media superior, clase media baja, clase baja superior y baja inferior. Hay muchas teorías, chicos. Revísenlas y si tienen alguna duda, busquen más información para la clase. ¿Por qué? Porque no son las únicas teorías que existen. Eh, Podemos hablar de hasta porcentajes, de cuánto puede estar ganando y que ya sea considerado en esta tablita. Pero ustedes, ¿qué creen que en verdad, cuál teoría les agrada más? ¿O cuál teoría creen que se acerque más a la realidad siendo objetivos? ¿Vale? Chequenlo, revisen a lo mejor de qué tipo de clase creen ustedes pertenecer, dependiendo del autor que ustedes decidan tomar. Y pues lo vamos a platicar en clase, ¿vale, chicos? Pues bueno, esto sería todo. Que tengan bonito día.